Lo de la parte del posible establecimiento de un 10% de impuesto a el envío de remesa, eso sí hay que prestar atención. Sí. El dominicano tendría que hablar con el gobierno norteamericano a los fines de plantearle que para nosotros el ingreso de divisas por las remesas es un componente importante de nuestra economía. O sea, de los 10.700 millones que llegaron el año pasado, bueno, 8.500 mínimo vienen desde Estados Unidos. Y entonces, si tú a eso le cargas un 10%, tú estás hablando de alrededor de 850 millones de dólares que pudiera reducirse la proporcionalidad de la llegada de remesas. Saludos amigos y amigas de Coloquio, una nueva jornada analítica informativa sobre la temática económica de la República Dominicana, el Caribe, América Latina y el mundo. Saludos, Esteban. Saludos, Alex. Saludos a los amables televidentes que nos siguen en Coloquio. Bueno, luego de tu retorno de la madre patria, España, después de tu presencia en Fitur, Esteban, y yo recordando cuando mi gran amigo, presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo, Leonardo Aguilera, era uno de los locutores más famosos de Santiago en su tiempo, que cada vez que ponía un tema de Rafael de España decía, desde la madre patria, Rafael de España. Mira, luego de tu retorno, encontramos un escenario económico con las tantas medidas, las órdenes ejecutivas de Donald Trump, que impactan la economía de la mayor parte de los países con los cuales Estados Unidos tiene relaciones económicas. Y al momento en que tú y yo estamos haciendo este programa, el dólar llegó a 61,96. Y en Estados Unidos, debatiéndose el tema de que para el envío de remesa se exigiría la presentación de una documentación migratoria regular, porque parece que quieren tener mayores controles, pero también una política de aumento de aranceles a Canadá, a México, según lo divulgado, y la deportación de migrantes irregulares. ¿Qué sería de la economía dominicana, al igual que la suspensión de las ayudas para el financiamiento de proyectos que desde la década de los años 60 desarrolla Estados Unidos en República Dominicana? ¿Qué tú piensas sobre el huracán Donald Trump? Bueno, yo particularmente pienso que se trata de decisiones o de anuncios de decisiones que van a ser temporales y que no resisten mucho tiempo. No resisten mucho tiempo. El caso, por ejemplo, de la inmigración, Donald Trump en su gestión lo que está haciendo es arreciando los operativos de redada, pero como quiera que sea no están repatriando a gente que tiene sus documentos al día, están repatriando a gente que tiene sus documentos, que tiene un tema de ilegalidad o de falta de documentos para poder estar en territorio norteamericano. Lo cual es un derecho de los Estados Unidos. Exactamente, y lo digo así porque cuando uno escucha decir ahora que en la zona de Washington Heights, que es la zona de Nueva York donde hay mayor cantidad de dominicanos, que ahora esas calles están desiertas, que están vacías, entonces eso es lo que te dice a ti, que entonces quiere decir que todos los dominicanos que estaban ocupando esas calles estaban ilegal, o no tienen documentos, o están en procesos que no han terminado, porque muchos de ellos están en procesos, y tú te encuentras con dominicanos que a veces tienen 10, 15 años y hasta 20 años en Estados Unidos con procesos pendientes que no lo terminan. Entonces, al final pudiera ser una motivación para que el que está indocumentado o el que está en un proceso que todavía no ha completado su documentación legal, pues que se ponga para eso. Porque el que está con sus documentos normales, está con su autorización para trabajar en Estados Unidos, pues no tiene por qué temer. Hay una redada, mire mi documento aquí, muy bien, váyase para su casa. O sea, a nadie lo están repatriando con documentación. Aunque se ha hablado y se ha denunciado, lo que ha habido es que han apresado personas que tienen sus documentos, porque cuando en el momento en que él ha requerido documentos no lo tiene a mano. Si no lo tiene a mano, bueno, te van a apresar porque tiene que andar con ellos. Pero luego entonces, como quiera, lo liberan, no es que lo repatrian. Eso por un lado. Por otro lado está lo de las medidas de aumentos arancelarios. Esas amenazas de aumentos arancelarios de parte del presidente Donald Trump se quedan en amenazas porque al final Estados Unidos tiene un tratado de libre comercio con México y Canadá. Y los tratados de libre comercio no se violan. Los presidentes no violan. Es un compromiso muy serio. Son compromisos. Entonces tú tienes ahí, puede que se tomen medidas de salvaguarda, pero más bien son amenazas del presidente para luego negociar algún otro tema o alguna otra situación que se tenga pendiente.
los dominicanos, y bueno, y ocurre en otros países, tenemos la tendencia de llevarnos mucho de las informaciones, que se anunció tal cosa, que se informó de tal cosa, y no nos vamos a leer en detalle qué fue lo que se anunció, o si lo que se informó de boca ya se concretó en cuanto a una orden ejecutiva, como se le llama a los decretos en Estados Unidos, y eso no necesariamente ha ocurrido. Por ejemplo, tú tienes el tema de que Donald Trump anunció que iba a eliminar el jus solis allá, o que el norteamericano solamente tiene dos sexos. Que el que nace allá, si es de padre indocumentado, entonces no tiene derecho a la ciudadanía o a la nacionalidad de Estados Unidos. Sin embargo, eso choca con la Constitución. Quiere decir que hay que modificar la Constitución para eso. Simplemente fue un anuncio, pero no es algo que se va a hacer realidad. Ahora, lo de la parte del posible establecimiento de un 10% de impuesto a el envío de remesa, eso sí hay que prestar atención. Eso hay que ponerlo Porque atención. si eso se llegara a aplicar, y se puede aplicar de manera administrativa, si eso se llegara a aplicar, entonces el gobierno dominicano tendría que hablar con el gobierno norteamericano a los fines de plantearle que para nosotros el ingreso de divisas por las remesas es un componente importante de nuestra economía. Más si tomamos en cuenta que el 84% de las remesas que llegan a República Dominicana provienen de Estados Unidos. Es decir, alrededor de 8.500, 8.600 millones de dólares de las remesas, de los 10.700 millones que llegaron el año pasado. Bueno, 8.500 mínimo vienen desde Estados Unidos. Y entonces, si tú a eso le cargas un 10%, tú estás hablando de alrededor de 850 millones de dólares que pudiera reducirse la proporcionalidad de la llegada de remesas. Entonces, a esa parte sí habría que prestarle atención. Lo otro en el mercado interno. Tú mencionabas el dólar, Alex. Yo creo que el gobierno o las autoridades monetarias, que en este caso sería el Banco Central y la Junta Monetaria, deben prestarle más atención a eso del deslizamiento que observamos en la tasa de cambio. Aquí se menciona que hubo devaluación, que la devaluación monetaria fue de un 5% el año pasado. Bueno, 5% entonces se menciona como un logro, porque se hace comparación con otros países de América Latina donde la devaluación fue mayor. Pero de lo que nos estamos olvidando es que en los últimos 10 años, el promedio de devaluación de la República Dominicana tradicional era de un 3%. Y cerró en 5. 2.5 a 3%. Y sin embargo cerró en 5 el año pasado. Pero además, y el año anterior, al año pasado, también cerró en 5. Pero además, si hablamos de una inflación en los rangos que el Banco Central resalta, la devaluación está por encima de la inflación que resalta el Banco Central. Exactamente. Entonces, ¿cómo que tú me dices a mí que hubo una inflación de un 3.35%, sin embargo hubo una devaluación de un 5%? Si hubo una devaluación de un 5%, automáticamente la inflación anda por ahí. Entonces tú tendrías que sumarme la inflación más la devaluación para decirme que el valor del poder adquisitivo de la gente se redujo no en un 3.37%, que es la inflación, ni en un 5% con la devaluación, sino en la suma de ambas cosas, que sería 8.35%. Exacto. Entonces ahí tú tienes una situación de reducción del poder adquisitivo, que genera alarma, de reducción del valor del peso dominicano ante los productos que se consumen, porque aquí la mayoría de productos que consumimos son importados. Entonces, presentar la devaluación como un logro, 5 puntos tanto por ciento de devaluación, menos que en otros países, no me diga menos que en otros países. Compáramelo con el promedio de devaluación que hemos tenido nosotros históricamente. Y nuestra devaluación histórica reciente, las últimas 2 décadas, ha sido de 3%. Pero además hay otro dato, Esteban. No de un 5%. Hay otro dato, Esteban Delgado. Y tú y yo sí lo hemos analizado mucho aquí en este programa Coloquio. Aquí no, que las exportaciones aumentaron a casi 14.000 millones. No, las exportaciones impactadas por el alto precio del oro y por el cacao. Sí, que han aumentado de precio en el mercado internacional y eso te aumenta el valor de las exportaciones, pero no el volumen exportado. No el volumen exportado. Seguimos en lo mismo, sí, con los 3.000 y pico de millones de las exportaciones nacionales y reconociendo que hubo algún porcentaje de aumento también en la zona franca. Pero ahora con Donald Trump y todas estas cosas de expectativas económicas, el tema Tratado de Libre Comercio, remesa, el impacto posible en el tipo de cambio de lo que ocurra allá, con el tipo de cambio aquí, con esa depreciación del 5%, con este festival de cartas que están circulando ya de reajuste de algunos precios, producto por el dólar.
pero además, Esteban, con una producción nacional. Recuérdate lo que dijo Ligia Bonetti hace varios meses, que había que ponerle mayor atención, porque si aquí disminuye el ingreso de divisas por el impacto de las políticas norteamericanas con un sistema productivo no muy agradable y con dólar más caro, vamos a pasar trabajo. Sí, y esa situación hay que irla observando porque nosotros tenemos aquí el tema de un incremento constante del endeudamiento, un pago de intereses de deuda que supera lo que se toma prestado para déficit, para cubrir el déficit. Por lo tanto, el gasto que se destina a la operatividad del Estado es menor. ¿Por qué es menor? Porque una parte importante del ingreso lo absorbe el pago de intereses de deuda. Y entonces, encima de eso, tienes una devaluación monetaria y encima de eso tienes la posibilidad de que se vea afectada en parte la exportación o la generación de divisas a través de Estados Unidos, porque también no podemos olvidar algo, Alex. El 90% más o menos de las exportaciones de zona franca va a Estados Unidos. Exacto. Es a Estados Unidos. Entonces, cualquier medida que tome Estados Unidos en contra de República Dominicana, pues ha de impactar seriamente en nuestra economía. Y a eso hay que prestarle atención. Otro asunto que se está olvidando, se está perdiendo de vista, es lo que tiene que ver con el decreto aquel 936 o 396, creo que emitió el presidente Luis Abinader, donde le está poniendo un arancel y una cuota al arroz para la importación desde Estados Unidos en violación del Tratado de Libre Comercio, el DERECAFTA. Usted puede estar seguro, señores, que ese tema se va a tratar, que ese tema Estados Unidos lo va a poner sobre la mesa, porque eso no se había tratado, era porque cuando se emitió el decreto estaban en transición y eso, pero el presidente Trump asumió el poder en el 20 de enero y ya de ahí para acá lo que se está observando es cualquier tipo de medida que pudiera perjudicar los intereses de esa nación para entonces ponerla sobre la mesa y por eso no que tenemos que hacernos muchas ilusiones con que se van a fortalecer las relaciones con Estados Unidos, sí se van a fortalecer, pero Estados Unidos plantea sus intereses, los intereses de esa nación como tal, no los intereses de cualquier otro socio que tengan. Entonces, no es un asunto de buena amistad, sino de buen interés o de interés equitativo, si es necesario que sea equitativo, pero no hay forma de que haya interés equitativo entre un país grande y un país pequeño, que el caso de nosotros somos el país pequeño. Mira, yo no me gusta, lo quiero reiterar aquí, no me gusta la mezcla de tantos problemas. Los supermercados, las cadenas comerciales, tú la ves repleta de productos importados. Importados, sí. Pero en un país que en el año 2024 generó más de 43.000 millones de dólares, según los informes del Banco Central. Pero vemos entonces que en medio de los 43.000 millones, las reservas internacionales del Banco Central, que llegaron casi a 16.000 millones de dólares, bajaron a 13.000 y pico de millones. Sí. Pero aparte de eso, entonces vemos el dólar al momento en que estamos haciendo este programa, 61,96. Pero entonces, con un problema eléctrico que le daña los productos al comercio y que genera inestabilidad y desesperación en los hogares y en los negocios, independientemente de que hay que cobrarle la energía eléctrica a quien la consuma con el mecanismo que sea por parte del Estado, porque el pueblo dominicano no va a seguir eternamente con ese subsidio de 1.500 millones de dólares anual para un sector eléctrico que crece en sus pérdidas, pero además un gobierno que tiene que analizar dos cosas. El impacto, como hemos mencionado, del incremento del dólar para el pago de los intereses de la deuda, El gobierno el año pasado quería un paquete fiscal, no para, como tú decías en el último programa que hicimos, para enfrentar el déficit, sino para invertir en los 123.000 millones. Entonces, hay que buscar más peso para todo lo que implique el alza del dólar. Y uno se pregunta, mira que lo que hemos mencionado son asuntos que están ocurriendo en el país. Y nada de eso es positivo. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿en qué está pensando el gobierno? O sea, ¿en qué está pensando el presidente Luis Abinader en torno al hecho de que
tienen como muchos frentes de desafíos que no se van a traducir en un bienestar. Por eso a mí alguien me preguntaba, mira, que la economía creció 5% en el año 2024. ¿Qué tú crees que va a pasar en este año? Y yo dije, ojalá no pase nada. Lo mejor es que no pase nada. Lo mejor es que no pase nada, porque el año no apunta, este año 2025, con todo lo que estamos observando, no apunta que va a ser mejor que el año 2024. No. Entonces, ojalá no pase nada y que sea igual que el año 2024. Que ya eso sería ganancia, pero posiblemente este año sea más complicado que el año 2024 y posiblemente ese crecimiento del cual siempre nos jactamos de decir que somos el país que más crece en América Latina y eso, bueno, eso posiblemente se ve afectado en este año, a menos que haya algún tipo de comportamiento de algún sector de la economía que permita que eso vaya a mejora. Pero lo que hemos planteado hasta ahora no apunta a mejora. Y uno puede mencionar el turismo, porque este gobierno apuesta mucho al turismo. O no este gobierno, el país apuesta mucho al turismo. Pero fíjense que el turismo ya el turismo volvió a su ciclo de crecimiento regular. 8 millones y pico de turistas. Sí, de los 11.2 millones que mencionaron que llegaron en el 2024, 8.5. Está aterrizando por ahí. Entonces, por eso te digo, ¿cuál fue el crecimiento de la llegada de turistas el año pasado? Bueno, fue un crecimiento de un 6%. O sea, el mismo crecimiento tradicional al que nos tiene acostumbrado, a que estábamos acostumbrados antes de la pandemia. Veníamos creciendo un 6%, un 7% anual. Ahora crecimos un 6%, quiere decir que volvimos a lo regular. No es que tenemos un crecimiento extraordinario que nos pueda garantizar una mejoría significativa más allá de lo normal. Y lo normal es bueno, porque no es negativo. Pero lo ideal sería que estuviéramos sobre lo normal en cuanto al crecimiento de la llegada de turistas. Y no, ya lo que estamos en el ciclo de normalidad, que repito es positivo, pero no va a marcar una mejoría en el 2025 con relación a lo que tuvimos en el año 2024. Mira, al momento en que estamos haciendo este programa, la aceptación de la administración del presidente Trump, vi en uno de los reportes 47%. Pero también hay otro elemento, Esteban, aparte del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el tema liderazgo, primer país emisor de turistas para la economía dominicana. ¿Cuál sería la perspectiva con un nuevo gobierno en Estados Unidos del turista norteamericano que en el turismo dominicano incide en la ocupación en más de un 50%, liderando en más de un 50% la cantidad de turistas que llegan aquí? Ese es otro tema que hay que analizarlo. Y en la situación de Europa, que el año pasado fue catastrófica, con menos de 500,000 turistas que no pudieron venir al país. Sí, porque nosotros teníamos tradicionalmente, aquí venían a República Dominicana antes de la pandemia, desde Europa alrededor de 1.300.000 turistas, 1.300.000, 1.400.000. Sin embargo, en los últimos años lo que vemos es la llegada de 600.000, 700.000, o sea que ha bajado a la mitad la cantidad de turistas que vienen desde Europa. Y eso no es un asunto que se resuelve con facilidad. Se habla de la guerra de Ucrania y eso con Rusia. No, ese no es el tema. El tema son las cancelaciones de vuelo. Cuando una aerolínea te cancela un vuelo, una aerolínea importante te cancela un vuelo o la frecuencia de un vuelo desde determinados destinos desde Europa hacia la República Dominicana, entonces te sube el costo del transporte. Por eso incluso la autoridad de turismo habla tanto de la conectividad, de la necesidad de la conectividad, porque puede ser que le resulte más barato a un europeo ir a vacacionar a México que venir a vacacionar a la República Dominicana. ¿Por qué? Por el costo del transporte. Y mira, aquí los pasajes son demasiado caros sumamente por las cargas excesivas que tienen. Exactamente, sumamente caro. ¿Y por qué? Porque tenemos poca conectividad. Entonces tú puedes comprar un vuelo desde Europa hacia México, por poner un ejemplo, que te puede costar $300 o $400, y sin embargo, si lo compras desde Europa hacia la República Dominicana, posiblemente te cueste $1,000. Entonces ya tú tienes una diferencia ahí que al final es la diferencia que pudieras tener para cubrir el costo del hotel. Entonces, bueno, en vez de irme para la República Dominicana, vamos para Cancún. El turista busca la diferenciación del precio de Cancún y de otros destinos turísticos. Exactamente. Entonces, esa situación que tenemos con Europa no se recupera cuando se acabe la guerra. Esa situación se recupera cuando recobremos
la cantidad de vuelos de aerolíneas europeas, de charter, compañías de charter, que dejaron de volar hacia Santo Domingo y que es necesario que vuelvan otra vez a hacerlo para poder entonces recuperar esos turistas. Porque mientras tanto, tenemos una altísima dependencia de turistas de Estados Unidos. Más del 50%, como tú dices, de los turistas que nos visitan cada año provienen de Estados Unidos. Eso sin mencionar que de los dominicanos no residentes, que también se computan como turistas, que vienen a República Dominicana cada año, también más del 80% son dominicanos que residen en Estados Unidos, que para los fines da lo mismo. Pero hay otro elemento. Donald Trump ha hablado de un arancel de un 30% a México y Canadá. Cuando anunció eso, ya recién ganado como candidato, ahí en Canadá hablaron de una catástrofe. Si cambiara el escenario económico de Canadá, habría que ver cuál sería el impacto como segundo país de mayor visitante a la República Dominicana. Y por eso es que yo comparto mucho lo que tú decías al principio, de que el gobierno dominicano tiene que ponerse las pilas, no solamente con el tipo de cambio, los apagones, el tema delincuencial. El otro tema también es que el gobierno no puede ser indiferente a que si desde que en los años 60 del siglo pasado comenzaron a financiar proyectos para economía, pues economía circular, reciclaje, reutilización, educación, salud, luego con el SIDA y con proyectos agrícolas, el gobierno no puede ser indiferente con la suspensión de las ayudas a los programas, y más luego de los piropos del secretario nuevo. Sí, del Marco Rubio, sí, del secretario de Estado de Estados Unidos. Pero bueno, Alex, tenemos que ir a una pausa. Vamos al cambio, retornamos. Coloquio, el programa económico de la semana.